Bien, en este video nosotros vamos a revisar qué es una espina de pescado, cómo se aplica, cómo podemos analizar, sacar planes de acción para poderlos ejecutar y poder mejorar la operación. Entonces, en este video vamos a hacer un ejemplo de análisis de desviación en el tiempo medio de liberación con la espina de pescado. Entonces, primeramente, una espina de pescado se llama así porque tenemos un problema que se pone a la cabeza del diagrama. Entonces, en este caso, el problema es que hay unas ventas estancadas. Entonces, empezamos a preguntarnos, de acuerdo a estas categorías que tenemos acá de colores, cómo nos está afectando estas diferentes categorías para que se nos presente este problema que tenemos en este momento. Entonces acá dice, primero, material. Entonces, con respecto al material, ¿qué nos está afectando? En este caso, como estamos hablando de las ventas estancadas, me está diciendo datos limitados en su celular. Entonces quiere decir que ahí tenemos esa dificultad. Lo otro, no tienen tarjetas de presentación. Entonces aquí al parecer, de acuerdo a esto, estamos hablando de vendedores. Las personas que trabajan en ventas, normalmente ellos deberían tener tarjetas en donde le damos a los clientes para que los contacten, ¿sí? Y si tienen celulares propios, pues pueden tener datos limitados porque la compañía puede que no pague esos servicios de datos para los trabajadores, para los vendedores en este caso. Entonces, tenemos estas dos falencias. Esta es una falencia, esta es otra falencia que es referible al material con el que estamos trabajando. Ahora con maquinaria, dice computadoras antiguas, es otro problema, y la falta de autos. Entonces, las computadoras antiguas, si estamos hablando de ventas bajas, es de pronto no tenemos un software como más especializado o la computadora no aguanta esos tipos de software, no aguanta el Excel último modelo, no aguanta el Office último modelo y por eso pues tenemos un equipo que es bastante lento y además los sistemas pues no los asimila fácilmente. La falta de autos, esto podría pensarse que si un vendedor va y visita clientes, entonces si no tiene el vehículo, es difícil hacer la maniobra de visitar a los clientes porque no tiene medio de transporte propio. Entonces, de aquí a que coja el bus, de aquí a que se transporte, demora más tiempo. Con respecto a los métodos que estamos usando para hacer las ventas, entonces me dice pocas llamadas. Quiere decir que en este momento no hay una metodología de llamadas a los clientes o un protocolo de llamada. ¿Cuántas llamadas? ¿A qué hora las hacemos? Segmentar los clientes, todo este tema, pues no hay un plan de llamadas, entonces tenemos pocas llamadas. Falta de seguimiento. Entonces no le tenemos un seguimiento a los clientes para nosotros hacer conocer si estamos vendiendo o si los clientes requieren algo nuevo que le podamos ofrecer. Entonces, por eso a veces una falta de seguimiento. Luego me dice, con respecto a la mano de obra, es decir, al personal, no llenan su CRM. Es decir, aunque parece la compañía tiene un CRM, los trabajadores no están llenando la totalidad de la información de los clientes, porque si un vendedor se le olvida llenar la fecha de cumpleaños del cliente, pues en esa fecha especial le pudimos haber vendido algo, pero no sabemos cuándo cumple años. O lo podemos llamar para venderle algo, ofrecerle un paquete, un servicio, pero resulta que no anotamos su número de contacto en el CRM, en el sistema, entonces no podemos llamarlo. Falta de capacitación. Entonces no hemos capacitado al personal para que llene su CRM, para que haga seguimiento a los clientes, para que haga llamadas a los clientes. Entonces nos falta capacitación al personal. Por la parte de medio, entonces dice que tenemos horarios extensos. Entonces quiere decir que si no estamos haciendo bien las cosas y además tenemos horarios extensos, quiere decir que estamos desgastándonos sin ser productivos. Y la otra parte que me dice oficina mal ubicada. Entonces puede ser que nosotros seamos un negocio que nuestro nicho de mercado o los clientes nuestros están en el centro de la ciudad y nosotros estamos muy lejos del centro. Entonces la oficina debería estar cerca del centro o en el centro para poder estar mejor ubicada y que los clientes también puedan reconocer mejor el negocio.
Y ahora, con respecto a la medida o a los controles, me dice metas poco realistas. Entonces, las metas poco realistas son aquellas que no podemos alcanzar en el momento de acuerdo a las capacidades que tenemos. Es decir, si en el centro de distribución, por ejemplo, quieren llegar al 100% en el on time, pero actualmente están en el 68%, pues es una meta poco realista, en el sentido de que no la podemos alcanzar inmediatamente, ya que primero debemos pasar una fase de desarrollo en el proceso y además de eso deberíamos ir paso a paso. Un 5% o un 3% si es alcanzable. Entonces, eso también hace que los equipos a veces se frustren. Entonces tenemos que tener metas realistas. Entonces acá dice metas poco realistas. No hay control de visitas. Entonces puede que los trabajadores estén yendo a visitar, los vendedores van, visitan a los clientes, pero no hay un control de esas visitas, cuándo se están haciendo, quién las están haciendo, qué logro están teniendo las visitas. Entonces por eso estamos quedándonos sin control. Entonces, como podemos ver, todos estos problemas, al final lo que nos genera es todas estas debilidades que tenemos en los diferentes vistas de la empresa o del trabajo, nos está generando el problema de las ventas estancadas. Entonces, después de hacer este análisis con el equipo de trabajo, podemos llegar a pensar en estrategias, en herramientas para poder desarrollar planes de acción que nos permitan aumentar las ventas. Y empezando ahí, podríamos ponernos una meta. ¿Cuánto vamos a crecer en ventas este mes, dentro de 2 meses, dentro de 5 meses, un año? Eso es lo primero. Y ahí empezamos a definir estrategias para alcanzar esos objetivos. Listo. Luego tenemos otro problema. Acá me dice delivery incorrecto, dañado y retrasado. Entonces, aquí tenemos un problema. El primero era de ventas estancadas. En este segundo problema, lo que tenemos es una deficiencia en el servicio porque estamos entregando incorrectamente, de forma dañada o con retraso. Se lo prometimos para ayer y le llegamos dentro de una semana. Entonces, nuevamente se hace el análisis de máquina, método, mano de obra, medio ambiente, materiales y medición. Entonces, con estos factores, con estos 6 factores, ¿qué podemos encontrar en cada uno de ellos para que me generen este problema que tenemos acá? Entonces, empezamos con maquinaria. Estamos hablando de una entrega incorrecta, dañada o retrasada. Con respecto a la maquinaria, me dice que se dispone de un solo vehículo, pero es un problema que tenemos. Falta de mantenimiento. Entonces, si solo tenemos un vehículo y no le hacemos mantenimiento, pues tenemos problemas. Fallas permanentes en la máquina de etiquetado. Entonces, no solamente respecto al vehículo, sino también respecto a otras herramientas que nos ayudan para el correcto empaque y embalaje de los productos. Con respecto a los métodos que estamos usando para trabajar, recetas no detalladas. Entonces me puede decir, échele harina o échele azúcar, pero no me dice cuántos gramos específicamente necesita que le eche a ese producto. Entonces, por eso puede llamarse recetas no detalladas. Productos diferentes con nombres idénticos. Esto se presenta mucho en el sector salud, donde muchos medicamentos tienen parecido. En otros negocios también, entonces, ahí podemos llegar a tener confusiones porque estamos haciendo el empacado de los productos para la entrega y como todos los relojes o todos los parecidos, entonces podemos llegar a confundirnos. Entonces hay que aplicar estrategias diferentes. No se tienen rutas o mapas en la ciudad. Entonces es como si nosotros saliéramos a entregar algo, pero no sabemos específicamente dónde estamos, dónde es que tenemos que llegar, cuánto nos vamos a demorar, a qué distancia estamos, cómo son las condiciones viales de ese sector, cómo es la seguridad del sector. Entonces no tenemos esas rutas mapeadas de la ciudad. Listo. Eso con respecto a los métodos. Con respecto a la mano de obra, el personal. Personal desconoce las calles. Entonces, si mandamos a un repartidor a entregar a un lugar que no conoce, muy probablemente se va a perder porque está aprendiendo. Entonces, no es que el trabajador sea malo, sino que él desconoce el lugar en el que está haciendo sus entregas. Hay que tener la diferencia entre el trabajador
y su factor, como en este caso, que no conoce el sector. Luego, no tiene mapa de la ciudad. Entonces, tras de que no conoce, no tiene un mapa, no se le dio un mapa, entonces puede generar también esa dificultad. Mal manejo de productos. Entonces, los trabajadores están manejando los productos incorrectamente. Por ejemplo, le dicen que tome la caja de una manera para evitar estropearlo y el trabajador lo coge como más fácil le parece, pero esto causa daño al producto. Entonces, por eso puede generarnos ese daño. Y por último, respecto a mano de obra, me dice falta de capacitación. Entonces, esta personita no ha recibido capacitación en el correcto manejo de cargas, cómo cargamos los productos, cómo los descargamos, cómo le entregamos al cliente. Y eso es parte de lo que en Bavaria nosotros vemos, el protocolo servir, el manejo de cargas y todo esto. Luego por acá viene nuevamente el medio ambiente. Entonces, con respecto al medio ambiente, ¿qué se nos presenta para que ocurra este problema? Entonces dice, mucho tráfico. Primeramente, nosotros vamos a un sector que no conocemos, donde no hemos capacitado a las personas y donde además de eso el medio ambiente me dice que tiene mucho tráfico, es una zona muy concurrida, entonces eso dificulta las cosas. Se reciben muchos pedidos en la noche. Entonces miren que aquí el cliente tiene una tendencia y es que él, él solicita sus productos pero en horario nocturno, entonces toca validar la programación de esos pedidos y los clientes no dan buenas referencias. Entonces, en este caso, el cliente puede decir, tráigamelo a la manzana A, casa 12, al frente de una tienda, por ejemplo. Entonces, empezamos a buscar el lugar, el conductor no conoce la zona es de difícil acceso, no está capacitado, y entonces, con respecto a esas referencias que nos dan para llevar el producto, pues no están siendo eficientes o no están siendo buenas referencias. Y luego aquí, en materiales, con respecto a los materiales, ¿qué está pasando para tener este problema? Entonces me dice los productos dañados recibidos al proveedor. Entonces resulta que si hacen zapatos, por ejemplo, y el cuero con el que van a hacer los zapatos ya está desgastado o está dañado en su humedad factor, entonces eso hace que nuestros productos también lleguen dañados al consumidor final, a nuestros clientes. Entonces, un problema de materiales como tal. El otro es el material empaque inadecuado. Entonces lo estamos empacando en un empaque que no corresponde al tipo de producto. Por ejemplo, no podemos empacar en una bolsa de regalos sin protección un reloj normalmente porque los relojes pues se les puede caer agua y se pueden mojar y se pueden llegar a dañar. Por lo general esos relojes deben ir empacados en una caja metálica o plástica que tenga dureza. En cambio, un alimento se debe empacar en un recipiente pues, de tipo icopor. Entonces, dependiendo del producto, empacamos en diferentes elementos. En este caso, estamos empacando en un material inadecuado. Listo. Entonces, por ejemplo, puede que se haya hecho bien el empaque, aquí también podría ser, pero como se está asegurando la carga, pues no es la correcta, porque debería asegurarse de otra manera específica. Con respecto a la medición, entonces me dice, falla en estimar el tiempo de delivery. Entonces resulta que nosotros dijimos, esa entrega se va a hacer en media hora, pero resulta que, dadas las condiciones ambientales, de la mano de obra, de los métodos, de la maquinaria, las entregas no se están haciendo en el tiempo que estamos planificando, ¿sí? Porque tenemos un solo vehículo, porque no conocemos la ruta, porque no tenemos mapas, porque hay mucho tráfico. Entonces, todos estos factores están haciendo que nosotros planifiquemos mal nuestros tiempos de ruta de entrega. Y por último, se desconocen las zonas. Entonces yo estoy planificando, pero no conozco que la zona tiene que dar un retorno, que la zona tiene muchos semáforos y que es muy transitada. Entonces, esos factores también generan el problema final, que es que la entrega sea incorrecta, que esté dañada o que estemos entregando atrasadamente con respecto a la promesa de entrega.
Ese es el análisis de una espina de pescado, de las diferentes aristas del negocio, de los factores grandes como medio ambiente, maquinaria, métodos, materiales, mano de obra y medición, están ocurriendo. Basado en eso, nosotros hacemos nuestros propios análisis en nuestro sector. Entonces, y en este caso, tenemos un problema y es que la desviación en el indicador de TML la última semana del mes de mayo. Entonces, tuvimos una desviación en los tiempos medios de liberación. ¿Y por qué se dio? Entonces, empezamos con respecto a medio ambiente, que es el primero. Entonces, medio ambiente, fuertes lluvias. Entonces resulta que se están presentando lluvias en el centro de distribución, es decir, en toda la ciudad, y por lo tanto, eso está haciéndonos una afectación. Las superficies riesgosas con pisos lisos. Entonces, al parecer, también se está entendiendo que hay factores de lluvia, de humedad, que nos están causando la demora en estos tiempos y la congestión a la hora de salida por estas superficies húmedas. Entonces, resulta que por seguridad, para tener más cuidado y evitar accidentes, puede ser que aquí hayan disminuido los niveles de velocidad y las rutas se están quedando atascadas haciendo cola demasiado tiempo para salir. Con respecto al material, entonces, documentos de inventario no impresos. Entonces, resulta que a alguien de impresión de documentos, de revisión de inventario, se le olvidó que los documentos debían imprimirse o no se imprimieron completos. Error en impresión de documento de inventario. Entonces, puede ser que en vez de imprimir el inventario, imprimieron otra cosa o el documento final, imprimieron otro documento o quedó oscuro, quedó rayado, alguna desviación como esta. Y acá, diferencias en el inventario físico versus digital. Lo que nos está diciendo también es que con respecto a los materiales, pues ahí tenemos una diferencia final en esos inventarios. Con respecto al hombre, a la mano de obra o al personal, tenemos ausentismo del personal. Entonces resulta que las personas no están asistiendo a su jornada laboral, entonces puede que los carros nos queden allá sin conductor y por lo tanto se demore el, la salida de los vehículos. Ingreso tarde a laborar. Entonces resulta que hay unos conductores que sí llegan al trabajo, pero si los citaron a las 6 de la mañana, llegan a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y están afectando los tiempos de salida por esa causa. Otra es el cansancio laboral por las jornadas extendidas. Entonces, como estamos teniendo una sobrecarga de jornada laboral y además una sobrecarga en el peso de trabajo, es decir, yo puedo trabajar 12 horas, eh, pero puedo estar sentado todo el día. Puedo trabajar 12 horas, pero descargando cajas de cerveza 12 horas. Entonces, muy diferente ese cansancio por esa jornada laboral extendida. Luego viene con respecto a la medición, entonces me dice sin alarmas de retraso en la operación. Quiere decir que en las herramientas que nosotros tenemos actualmente, no tenemos una herramienta de gestión que nos permita identificar cuándo estamos demasiado atrasados con respecto a las metas establecidas. Si el tiempo de liberación son 35 minutos y hace 60 minutos no salen todos los vehículos, tenemos una alarma de un retraso urgente, cosa que no está pasando. Seguimiento uno a uno. Entonces tampoco estamos haciendo el seguimiento de los vehículos que salgan efectivamente todos los vehículos al 100%. De pronto decimos, han salido 10, han salido 8, pero si nos preguntan cuáles son los que faltan o cuáles son los que han salido, no tenemos esa información. Y el SID de salida atrasado quiere decir que si el SID de salida se programa cada media hora, lo estamos enviando cada hora o cada 40 minutos, cuando la meta es que cada media hora estemos monitoreando cómo van los tiempos de salida del centro de distribución. Con respecto a los métodos, entonces me dice, espacio de reunión diaria extendida mayor a 15 minutos. Entonces normalmente tenemos unas matinales que llevar a cabo donde revisamos todo lo que tiene que ver con los indicadores diarios, con la alerta de seguridad, pero nos estamos consumiendo demasiado tiempo en este ejercicio.
El desarrollo de capacitaciones. Entonces estamos haciendo capacitaciones y estas nos están causando aumento de los tiempos. Diferentes pilares. Entonces muchos cargos están haciendo cosas en los tiempos establecidos para sacar los carros y eso nos está causando esa demora en los tiempos. Por el lado de máquina, tenemos dispositivos de alcoholimetría no funcionan. Entonces resulta que para que las personas salgan tenemos que hacer la prueba de alcoholimetría, pero estos equipos no están funcionando o a veces se dañan. Entonces ahí tenemos otra causa del problema. Fallo en máquina de facturación. Para hacer esa conexión entre la máquina y la impresora y todos estos elementos, los equipos no presentan buena respuesta o presentan fallas. Entonces ahí tenemos una causa más de qué es lo que está pasando, pero esto relacionado con la máquina en este factor. Y la falla en sincronización de máquina hay red. Entonces cuando hacemos la sincronización, estas máquinas no están permitiendo sincronizar las herramientas para que el RR, el conductor y su auxiliar puedan salir a hacer la ruta normalmente. Entonces, con todas estas causas, nosotros nos damos cuenta de dónde sale este problema de desviación en los tiempos, desviación en la última semana del mes de mayo, pues tenemos muchos factores que se están involucrando y que la suma de todos y que todos se presenten está aumentando los tiempos. Estas causas generan ese efecto. Una vez analizamos las causas y entendemos qué es lo que está pasando, podemos generar acciones y estrategias para mitigar estas causas. Y a partir de esas es que nosotros sacamos las estrategias. Entonces nosotros tenemos seis líneas o seis espinas que analizamos y hacemos seis estrategias como mínimo. Como mínimo, deberíamos hacer una estrategia por cada factor. Entonces, dice uno, realizar agrupación de rutas críticas o clúster para salidas cuando se genere impacto ambiental como lluvias que aligere el proceso o lo haga en segmentos. Entonces, acá lo que se piensa buscar es una solución en la que si generamos lluvias y el área de seguridad y todos ellos nos piden bajar la velocidad, trabajar más seguros, pues busquemos una estrategia de cómo sacar las rutas y ya sea por grupo, los camiones más grandes primero, luego los pequeños y así, dependiendo de la estrategia. Con respecto a la estrategia 2 dice, inspeccionar equipos como redes, máquinas de toma de prueba de alcoholimetría y seguimiento de novedades para evitar contratiempos. Entonces, esta acción va relacionada con máquinas. Entonces, para que no nos pasen los problemas de máquinas, vamos a hacer un mantenimiento preventivo, vamos a llevar un seguimiento de estas para ver en qué estado están y así poder cumplir con la operación diariamente. Luego dice 3, incentivar, así, incentivar el venir a laboral por medio de la compensación variable y otras acciones como premiación en sala de juegos del CE. Listo, esa sería la tercera opción.